Bueno, la semana pasada estuvimos viendo la civilización micénica, el colapso del Minoico y unas pinceladas de la civilización micénica, y luego entramos a ver la civilización del Valle del Indo, Harappa, fundamentalmente Harappa y Mohenjo-Daro. Pero hoy, revisando el material, tengo la sensación de que hay una parte de lo que yo os prometí que íbamos a ver la semana pasada que no lo vimos. Eh, por ejemplo, el tema del... Creo recordar que no vimos las armaduras, cascos y armamentos micénicos. Entonces, bueno, como me he quedado con la sensación de haber malbaratado parte del material, si queréis, dedicamos 15 minutos o 10 minutos a hacer un repaso de lo que vimos la semana pasada y de ahí retomamos la lectura en la página 130 del libro de Chester Starr, La civilización del Indo. ¿Os parece bien? Sí, ¿Sí? Bueno, claro que sí. vamos allá. Eh, Cuando estuvimos viendo la civilización micénica, vimos que las características de esta organización eran muy diferentes a la minoica, al menos en los elementos materiales. Eh, Era una civilización más belicosa, una organización política muy militarizada, eh, y eso se nota también en el registro arqueológico, en la organización de las ciudades, que las ciudades micénicas están amuralladas, a diferencia de las ciudades minoicas, y en la organización de los palacios. Los palacios micénicos son más estructurados que los palacios minoicos. A un palacio micénico no le cabría el apelativo de laberinto que le podríamos aplicar a los minoicos, etcétera, etcétera. En este caso, por ejemplo, tenemos el palacio una reconstrucción en la imagen del Palacio de Micenas, según la- la reconstrucción que hace el artista. Y aquí tenemos algunos elementos arqueológicos de los que habréis estado por allí, pues bueno, pues los habréis, en este caso la puerta de los Leones de la entrada a Micenas. Como veis, es un tipo de arquitectura ciclópea, es un concepto radicalmente diferente de lo que hemos visto en la civilización anterior. Mirad qué pedazo de pedruscos en las jambas y dinteles de la puerta, es decir, es otro mundo, ¿no? Aquí tenemos una planta del palacio, como veis, completamente fortificada a su alrededor, pero inclusive la propia planta del palacio, veis que no tiene la forma laberíntica que habíamos visto en las plantas de los palacios minoicos, ¿no? Es otro concepto de organización. Aquí tenemos una vista exterior de las ruinas del palacio y de la muralla. Como siempre, colocados en un alto en el que haya un pozo de agua para poder aguantar un sitio. Esta es parte de la arquitectura militar típica desde entonces hasta hoy. Y habíamos visto algunos ejemplos de la cerámica micénica y del arte micénico, que vemos que, bueno, pues que es un arte mucho más simple, menos historiado, y que ya da ciertas pistas de lo que luego va a ser la cerámica geométrica griega posterior, ¿no? Aquí tenemos una reconstrucción de cómo debía ser un barco micénico. Pues bueno, pues ya veis, pues son unos barquitos eh, de remo con vela cuadrada, que hoy pues, no irían a ningún lado, pero que en su época constituían una potencia tecnológica y le dio a Micenas
el poderío marítimo indiscutible en toda la región. Así. Aquí tenemos una representación de un barquito micénico. Como veis, los remeros están en serie, colocados uno detrás de otro, y una especie de capataz, que es el que guía el barco y ordena el sistema. Es igual que todos los barcos de remo. Os recuerdo que hasta el siglo XVIII. Sí, tampoco es que cambiara mucho, tampoco es que, digamos, cambió la forma de los barcos, cambió el diseño de las velas, cambiaron muchísimas cosas, pero en general el barco de remo, bueno, pues podía tener más o menos remeros, más o menos filas, alturas de remos, pero en última instancia el concepto es siempre el mismo. La siguiente revolución en la navegación la van a hacer los fenicios y la siguiente los griegos, con sus trirremes, sus famosas trirremes atenienses. Aquí tenemos un ejemplo de cómo era el carro de guerra micénico. Veis que es un carro muy parecido al hitita, con el eje, en vez de con el eje detrás, como los egipcios, con el eje centrado en el carro, y llama la atención la armadura, ¿no?, de estos personajes. Bueno, aquí tenemos una representación del carro también con el eje centrado. Veis que la rueda es de 4 radios, es la rueda típica micénica también, de cuatro radios, eh, y veis los caballos y la cara de felicidad que tienen los señores que están encima del carro, ¿no? Eso es una representación un poco en comparación con otro tipo de representación pictórica que hemos visto en el arte, no solamente minoico, sino también en el micénico, pues en este caso pues un poco esquemática o infantil. Aquí tenemos un casco típico. Fijaos qué pedazo de casco, ¿no? Hecho seguramente con dientes, en base a trozos de dientes de animal. Son huesos de jabalí. Huesos de jabalí, muy bien, muy bien. Gracias, José. Aquí tenemos otro ejemplo, ¿no? Claro, deben ser colmillos, ¿no? Deben ser colmillos puestos uno al lado del otro. Hombre, yo no sé cómo sería de práctico esto como casco, pero desde luego es impresionante, ¿no? La estructura. Aquí tenemos un casco más tradicional, hecho en bronce, con la decoración perforada. Y aquí el tipo de funda de puñal, de daga, que ya lo habíamos visto erróneamente en Minos y nos había llamado la atención la escena de combate, que era algo impropio de la civilización minoica, estaba mal colocado, es micénico, esta funda de puñal o de espada. Aquí tenemos el escudo típico en forma de 8. Ellos tenían dos clases de escudo tradicionales, este en forma de 8 y otro en forma de torre, que lo hemos visto en un sello, en un anillo, luego lo veremos nuevamente. Y el tipo de cuchillería propia de la época, todo en bronce, lógicamente, todo en bronce, espadas y cuchillos de mayor o menor longitud, con distintos tipos de empuñadura. Y aquí tenemos una armadura. La armadura con el casco con hueso de jabalí y dientes de jabalí y la armadura de bronce. ¿Esto sería un elemento ritual o propiamente sería una armadura de combate? Vaya uno a saber. Desde luego esto pesaría una inmensidad para poder moverse. Quizá fuera la armadura que utilizaran en el carro de combate, y entonces, bueno, pues lo lleva el caballo y este señor pues solo se ocupa de pegar palos, ¿no? Pero estamos ante un tipo de protecciones tremendamente pesadas, ¿no? Tremendamente pesadas. En todo caso, constituye una revolución dentro del arte militar en comparación con
con lo que había en la época. Aquí tenemos otra representación de soldados. Aquí no parece que lleven ese tipo de armadura en esta representación. Puede que lleven algún pectoral, pero no parece que el soldado de infantería lleve ese tipo de armadura. Y luego, pues algunos ejemplos habíamos visto del arte de la época, ¿no? Este anillo, que también lo habíamos malinterpretado como minoico, era micénico. Aquí vemos el escudo, no sé si se ve mi ratón, el escudo del señor de la derecha es un escudo que es recto y acaba arriba, lo que es un escudo lo que se llama en forma de torre, ¿no? Típico también, igual que el de 8, el de forma de 8 de las armaduras micénicas. Aquí se ve un poquito mejor en esta otra imagen. Este salto del toro, que lo habíamos visto también en la semana anterior, y distintos tipos de colgantes hechos en base a oro repujado. Escenas de lucha pintadas en los frescos. Aquí veis el señor del casco micénico a la derecha apuñalando al de al lado, y abajo parecen escenas de gente ahogándose. Esta es la Gran Dama de Micenas, uno de los elementos más icónicos del arte micénico. Esto sí es una maravilla, pese a lo fragmentario que nos ha quedado, ¿no? Es una belleza inaudita. Con la serpiente en la mano, ¿no? Y aquí algo del silabario del lineal B. En este caso, pues el silabario ideográfico, ¿no? Todavía estos signos siguen representando cosas, ¿no? En este caso, este es el signo de la lanza, el signo de la daga, el signo del carro con ruedas. Aquí en el signo del carro con ruedas es que no falta dibujar nada, ¿no? Aquí se ha asegurado el artista de que se interprete exactamente lo que es el carro con ruedas, ¿no? Bueno, pues al final esta civilización micénica, entre el 1500 y el 1200, está confluyendo con grandes civilizaciones que se están dando al mismo tiempo en toda la misma franja, eh, en la misma latitud, ¿no? Esto también es significativo, que en la misma latitud se estén dando todos estos despliegues civilizatorios. Tenemos la civilización egipcia, una civilización fluvial a la izquierda, la mesopotámica con toda la tremenda evolución que tiene a lo largo de 3000 años en color naranja. En el medio tenemos la civilización del Indo, que es una civilización que a lo largo de 2000 años, una civilización neolítica, dio unos resultados espectaculares en organización política, social y arte. Y finalmente, la más tardía de todas, la civilización de las cuencas del Yangtze y del Amarillo, en las que va a aparecer el mundo Shang, las dinastías Shang, van a florecer de forma repentina a partir del 1500-1600. Eso no quiere decir que antes no hubiera nada. En China, claro que había cosas, había civilización o había civilización, no, digamos, había organizaciones humanas desde hacía muchos miles de años, pero
eran organizaciones humanas que vivían en el Paleolítico y en el Neolítico sin dejar gran registro arqueológico del que pudiéramos encontrar huella, al menos hasta ahora. Recordemos también que China es un lugar en el que Occidente ha trabajado muy poco. Vaya uno a saber lo que todavía hay por encontrar en China, ¿no? No obstante, aparentemente, la civilización Shang, la dinastía Shang, aparece a partir del 1600, 1500, apoyándose en desarrollos neolíticos previos, seguramente influenciados por las rutas comerciales de la época que unían Mesopotamia con el Indo y con las cuencas del Chino, de estos ríos chinos por el norte del Himalaya. Estas civilizaciones del Indo, de las que hablábamos antes, principalmente las más espectaculares son Mohenjo-Daro y Harappa, pero veíamos la semana pasada que en la zona del Indo, a día de hoy, hay documentados más de 2.500 espacios arqueológicos correspondientes a ciudades parecidas. 2.500, nada de 2, 3, 10, no. Esta era una zona muy densamente poblada y con una organización tecnológica y política muy similar. Ciudades sin amurallamiento, de planta ortogonal, lo veíamos la semana pasada, ciudades de tipo comercial, en el límite del Neolítico y el Bronce, ciudades que al final del segundo milenio van a quedar subsumidas bajo el nuevo poder de los pueblos invasores indoarios que se están desplegando desde Centro Europa por todo el continente, ¿no? Y que aquí en el Valle del Indo pues llegarán para dar lugar a la civilización posterior del Indo tal como la conocemos hoy. Esta es la región, básicamente hoy es Pakistán, tras las divisiones del Imperio Británico, esto es Pakistán, pero bueno, el río es el río Indo y a la derecha el Ganges, por eso se considera que es la civilización propia de la región. Ejemplos de Harappa. Vemos aquí el tipo de trazado ortogonal, el tipo de arte propio de la región, una cerámica muy sencilla también. Es una civilización del bronce. Vimos este carro de bueyes con el perrito puesto de pie ahí delante, que nos llamó tanto la atención la semana pasada. A pedido de José estuve viendo la ficha técnica, es del menos 2000, está datado y está en el Museo de Nueva Delhi, este carrito. Y no es casualidad que esté tirado por bueyes. Los caballos todavía no se usaban, ¿no? No se habían generalizado el uso del caballo, no es casualidad. Aquí tenemos esta figura de una de estas bailarinas en estas posiciones tan maravillosas que vimos. En este caso es una recreación de Mohenjo-Daro, como debía ser este mundo fluvial. Como veis, una ciudad comercial. Esta es una planta de Mohenjo-Daro. Una recreación de la planta.
Lo que yo no sabría decir es a qué época corresponde esta recreación, pero, pero así es como aparece en la página eh, de difusión de la ciudad que regenta el recinto arqueológico. Estas son las ruinas que todavía quedan. Como veis, toda la construcción es en ladrillo cocido, que es una rareza para la arquitectura de la época. Una ciudad con sus canalizaciones de agua potable, de saneamiento, una verdadera rareza dentro de la región. Cuando estamos hablando del menos 2000, menos 2500, recordemos dónde estaban los egipcios, dónde estaban los mesopotámicos y dónde estaban los griegos, que ni existían, ¿no? Ni los romanos ni hablar, ¿no? Ni hablar. Y ejemplos de el arte del lugar fantástico, o este Protosiva, como veíamos la semana pasada, figura en la que probablemente se inspirará luego el asentamiento indoario posterior. Y nos habíamos quedado viendo todas estas maravillas, nos habíamos quedado en la página 130, donde en el párrafo que empieza la civilización del Indo del 2500 al 1500 antes de nuestra era. Rosa, empieza tú. Espera. ¿En qué época se descubre esto? Esta civilización de Indo. Esta civilización del Indo pues, es la ocupación inglesa, es la ocupación británica. Antes Pakistán. No se sabía nada. Y no, estaba tapado por las dunas, la arena y digamos, son restos que están ahí, pero nadie sabe ni a nadie le interesa de qué son. Es más, como pasó en Roma, ¿no? O lo que pasó en Grecia. Decenio tras decenio, la gente va cogiendo las piedras del Partenón o las piedras de la pirámide para ir haciéndose su propia casa y acaba, ¿no? O como ha pasado en España con las ruinas musulmanas, ¿no? Pues la gente va cogiendo las piedras del acueducto y con eso se va haciendo el patio de su casa, ¿no? Y así, pues, bueno, pues se va reciclando el material, ¿no? Entonces, muchas de estas construcciones han sobrevivido porque han tenido la fortuna de estar tapadas por la arena o tapadas por la tierra. Y gracias a eso, en excavaciones posteriores se las puede encontrar. Otro tipo de ruinas, las que están dentro de las ciudades, tienen la fortuna de que como hasta el siglo XX no inventamos las máquinas de movimiento de tierra, las topadoras, los bulldozers, las máquinas excavadoras, las retro, los camiones, ¿no? Hasta el siglo XX, cuando tú querías rehacer un edificio, demolías el viejo y sobre los escombros que quedaban abajo construías el edificio de arriba, ¿no? Y eso, bueno, eso permite a los arqueólogos actualmente, cuando se hace un proyecto para una obra nueva y van a hacer la cimentación, por ejemplo, aquí en Valencia, cuando aquí en Valencia se va a hacer la cimentación de un edificio, cuando vas a excavar para hacer el sótano, te encuentras las distintas capas en las que a lo largo de los últimos 1000 años la gente fue construyendo ruina sobre ruina, haciendo sus casas, cada generación, sobre los escombros de la casa anterior, ¿no?
Y así tenemos ciudades en Egipto o ciudades en Israel o en Mesopotamia, por ejemplo Troya, ¿no? En Anatolia, que a lo mejor tiene 7, 8, 9 capas, ¿no? Es decir, hay distintos niveles que cada uno tiene 200 o 300 años de diferencia con respecto al otro, en los que cada ciudad se va construyendo sobre las ruinas de la ciudad anterior, ¿no? Y gracias a eso es a que nos lo podemos encontrar, ¿no? Y ahí van los arqueólogos y se ponen a revolver entre los escombros y entre la basura a ver, a ver qué son los restos que quedaron y que nos den pistas de cómo vivía esa gente, ¿no? ¿Sí, Marta? Sí, no, me sorprende porque tengo unos libros de mi padre acá de la India y no hay nada de todo lo que vos me mostraste. Esos libros deben ser de los años 20, 30, ¿no? Claro, es que la gran arqueología, el gran desarrollo arqueológico se produce a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Es el gran despliegue, ¿no? Porque es verdad que en Mesopotamia empieza la cosa mucho antes, pero recordemos que, por ejemplo, en Grecia, Evans estaba a principios del siglo XX, estaba excavando aquello. Antes lo que había eran locos como el Schliemann ¿no? Que iban con la mochila por ahí, pero no eran profesionales, eran aventureros, ¿no? Más propiamente, ¿no? La gran arqueología, digamos, empieza, yo creo, esto ahí José a lo mejor nos puede ayudar más, pero yo creo que la gran arqueología empieza en Egipto con la ocupación británica y francesa, y a partir de ahí, con la traducción de la piedra Rosetta y todo esto, bueno, empieza todo esta locura por lo exótico, lo oriental, ¿no? Que empieza justamente a partir de esa época. Pero, por ejemplo, el mundo de la India o el mundo de China era un mundo completamente desconocido hasta finales del siglo XIX, ¿no? Completamente desconocido. Ahí no se entraba, ¿no? ¿Vale? Vale. Muy bien. Un comentario sobre esto. Sí. Los estudios arqueológicos son relativamente recientes. Los estudios, quiero decir, la disciplina arqueológica. Prácticamente tienen, lo que decía Jorge, es el siglo XX. Durante el siglo XIX, la gente que investigaba estas culturas mediterráneas orientales esperaba encontrar datos sobre todo en textos escritos. Por eso, por ejemplo, en el descubrimiento francés en Egipto de Champollion y la piedra Rosetta y todo esto, para ellos fue una revolución porque pretendían sobre todo leer en lo que se podía leer en las pirámides y en los templos, pero sobre todo era leer. Es decir, había un gran desconocimiento o una falta de confianza en que la interpretación de las piedras, con todo lo que eso conlleva, porque se ha ido ampliando hoy en día y es multidisciplinar y ahí ya interviene un montón de disciplinas científicas, de botánicos, de geólogos, etcétera. Ya no solamente son historiadores o arqueólogos, pero había una gran desconfianza de que las piedras como tales pudieran aportar muchos datos a no ser que tuvieran texto en forma de relieve o se encontraran textos. Esta clave, que funcionó en el siglo XIX, empezó a cambiar en el siglo XX, que coincide con los grandes descubrimientos, especialmente en Egipto y en otras partes del mundo, como es el caso de India. Y lo que pasa es que la visión de que la historia es solo texto procede de la concepción de la historia como que
comienza cuando hay textos. Claro. ¿Recordáis que esto ya lo hemos hablado en el seminario? La prehistoria y la historia. Y la historia. La historia es cuando hay textos y la prehistoria es antes del texto. Claro, no, la historia es todo, ¿no? Pero esa visión, esa lectura de que la historia es todo, o todo puede aportar información, es relativamente moderna. Muy bien. Muchas gracias, José. Bueno, pues nos habíamos quedado ahí. Rosa, la civilización del Indo, del 2500 al 1500. La civilización del Indo 2500 a 1500 antes de nuestra era. A partir de 1920, los arqueólogos han sacado a la luz en la India noroccidental y a lo largo del Indo y sus afluentes algunas de las más grandes ciudades antiguas que se han encontrado nunca. Mohenjo-Daro y Harappa, dos de las localidades más importantes, abarcan 1 milla cuadrada cada una. Distan entre sí unas 350 millas. Otros asentamientos repiten exactamente los mismos modelos de civilización en una zona de 1000 millas de largo, ya que recientes testimonios demuestran que las ciudades del mismo tipo de Harappa se extendían al sur, a lo largo de la costa y al interior hacia el este, hasta las cercanías de la moderna Delhi. La cultura que tuvo su centro en el río Indo, en el tercer milenio antes de nuestra era y a comienzos del segundo, fue la más extensa de la época en términos geográficos y por la cantidad de pueblos afectados. Gracias, Rosa. Os decía antes, estábamos hablando del orden de 2.500 espacios arqueológicos documentados a fecha de hoy, a lo largo de estos 1.500, 2.000 kilómetros de longitud. Probablemente, como dice el autor, quizás la más extensa de la época en términos geográficos y por la cantidad de pueblos afectados. Juan, continúa tú, por favor. En la época prehistórica, el Valle del Indo había sido una jungla salvaje densamente poblada por animales salvajes, como el búfalo indio, el rinoceronte, el elefante y el cocodrilo. Los asentamientos humanos abundaban en las colinas de los Baluchi, en el nordeste, más ricas en agua entonces que ahora. Estas aldeas vivían en un nivel neolítico. Después, casi de repente, se produjo un rápido cambio cuando los hombres bajaron al valle para explotar sus recursos. Mientras las ciudades mesopotámicas como Ur se desarrollaron lentamente y mantuvieron durante mucho tiempo la marca de tiempos más antiguos en las calles retorcidas, Mohenjo-Daro se construyó desde el principio siguiendo una planta rectangular muy regular. Gracias, Juan. Paqui, continúa tú, por favor. Los historiadores tienden a considerar que los habitantes de estas regiones se vieron influidos por las fases más antiguas de la civilización mesopotámica. En apoyo de esta tesis, los documentos mesopotámicos encierran referencias al comercio que se desarrollaba a lo largo del Golfo Pérsico, con base en la isla de Telmún, la actual Bahrein. En Mesopotamia se han encontrado sellos de cuño indio y en la India sellos cilíndricos mesopotámicos. Este comercio duró desde cerca de 2.500 años, de 2.500 antes de nuestra era hasta finales del segundo milenio antes de nuestra era. Gracias, Paqui. Víctor, continúa tú, por favor. Pero la cultura del Indo era absolutamente distinta de la del Próximo Oriente. Muros y edificios se hacían de ladrillos cocidos y no secados al sol como en Mesopotamia. El sistema de canalización de las aguas era mejor que el de cualquier otro lugar del periodo. Aunque hasta ahora no se han descubierto ni palacios ni templos, puede asegurarse que había un gobierno eficaz, porque las ciudades tenían plantas rectangulares, silos capaces y además de las ciudades propiamente dichas, habían ciudadelas donde vivían los sacerdotes. La escritura era tan distinta que aún no ha sido descifrada. Se cultivaba el algodón y se domesticaban elefantes y búfalos indios.
Los hallazgos de maquetas de arcilla y bronce de carros de bueyes, los de brazaletes y pendientes, peines de marfil, los de numerosos baños públicos y la frecuencia con que aparecen representados toros con grandes cuernos, nos proporcionan interesantes anticipaciones de concepciones y modos de vida que serán típicos de épocas posteriores. Una divinidad masculina con 3 caras, flanqueada de animales y sentada en una postura de yoga, recuerda al más tardío dios Shiva. Recordáis la imagen del proto-Shiva que os mostré al final, ¿vale? Esa divinidad masculina con 3 caras, flanqueada de animales y sentada en postura de yoga, es una anticipación de lo que luego va a ser ese dios Shiva posterior, ¿no? Adelante, Víctor. Las estatuillas femeninas, en general desnudas, eran quizá ídolos domésticos que se colocaban en nichos en las paredes, como ocurre hoy en la India con la diosa madre protectora de la casa. Gracias, Víctor. Carlos, continúa tú, por favor. Al contrario de lo que ocurrió en Mesopotamia y Egipto, en el Valle del Indo falta toda indicación de evolución y transformación. Los habitantes de Mohenjo-Daro y Harappa vivieron durante siglos en un completo inmovilismo, repitiendo monótonamente el modo de vivir de sus antepasados. Su vida solo se veía trastornada por los desbordamientos del río, que les obligaba a reconstruir de vez en cuando sus casas según los viejos modelos. Después del 2000 a.C., pueden quizá identificarse signos de decadencia en los métodos de construcción más pobres. Después todo quedó destruido y desapareció la civilización del Valle del Indo. Solo duraron un poco más de tiempo algunos asentamientos periféricos. Gracias, Carlos. Bueno. Alfonso, continúa tú. El momento en que se produjo esta catástrofe. El momento en que se produjo esta catástrofe puede fecharse, solo aproximadamente, hacia mediados del segundo milenio antes de nuestra era, y en general está ligado a la invasión de los pueblos que después se llamaron arios, nobles, que hablaban una lengua indoeuropea, el sánscrito. Las concepciones sociales y religiosas de la India posterior nacieron de la fusión de las ideas introducidas por los arios con las costumbres que sobrevivieron al hundimiento de la civilización del Indo. En el capítulo 8 volveremos a hablar de la evolución que se verificó en la India a partir del 1500 antes de nuestra era. Gracias, Alfonso. A partir del 1500 ya lo que hay es una fusión entre estos pueblos invasores arios, ¿no? Que ya hemos visto que de nobles tenían poco, no habían inventado ni siquiera la esvástica, que ya vimos que la esvástica además probablemente tenía origen semita. Qué tragedia para un ario, ¿no? Que la esvástica. Es que ya ves, no te puedes fiar de ningún símbolo, ¿no? En esta vida. Bien, pues estos pueblos del Indo, bueno, pues se vieron desbordados por esta invasión de pueblos nómadas, de estos indoarios, de estos pueblos arios que dieron lugar a la cultura indoaria tal como la hemos conocido con posterioridad. Sara, vamos a ver, mientras tanto, qué estaba pasando 2.000 kilómetros a la derecha o 3.000 kilómetros a la derecha en las cuencas del río Amarillo. ¿Os dais cuenta cómo fastidia encontrarse que se refieran a la humanidad con el genérico hombres? Esto es algo que hace 10 años habría pasado desapercibido. Hoy molesta a la retina, ¿no? Y es que llama la atención, ¿no? Cómo se puede cambiar culturalmente en tan poco tiempo, y algo tan sencillo como esto, que este señor, este autor, escribe con toda naturalidad en los años 80, y hoy encontrar esto, los hombres bajaron al río y las mujeres no, las mujeres se quedaron en la montaña, ¿no? Y los hombres fueron al río Amarillo, ¿no? Y las mujeres no, tampoco, esas se quedaron ahí atrás, ¿no? Es decir, llama la atención. Hoy no lo aceptaríamos en un escrito, ni siquiera en un escrito científico, ¿no? Admitiríamos este uso del vocabulario. Bueno, para que veáis que de todo se aprende en la vida, también de eso.
Jorge, ¿qué idioma hablaban esta gente? No se sabe porque como precisamente por eso no se lo puede traducir. Pasa lo mismo que con la civilización minoica. Como tenemos la lengua escrita, pero como no sabemos esos signos a qué corresponden, la traducción es muy difícil. De momento, que yo sepa, de momento no hay traducción para esta gente. ¿Vale? Alfonso, adelante. Los hombres del río Amarillo, hasta el 1027 antes de nuestra era aproximadamente, mientras que los recursos paleolíticos hindúes, mientras que los restos paleolíticos hindúes muestran afinidades con las culturas del hacha de mano de la Eurasia occidental, la China siguió una evolución completamente distinta desde los tiempos de las grutas de Chukutien. Entre el Paleolítico y el Neolítico hay en China un enorme vacío, quizá debido a que los vientos fríos y secos depositaron en las llanuras septentrionales grandes capas de loess. A mediados del tercer milenio antes de nuestra era, aparecieron casi repentinamente en la China septentrional aldeas agrícolas que vivían de mijo, cebada y arroz. En el sudeste el arroz ya no era silvestre. Detente un momentito, Alfonso, que se han dicho muchas cosas en este párrafo. Repito, nos dice, mientras que los restos paleolíticos hindúes muestran afinidades con las culturas del hacha de mano de la Eurasia occidental, la China siguió una evolución completamente distinta desde los tiempos de las grutas de Chukutien. Estas grutas de Chukutien es donde aparece el Homo erectus, que es el hombre de Pekín. ¿Vale? Lo que es conocido en la actualidad como el hombre de Pekín. Que por cierto tiene una historia muy curiosa, porque el hombre de Pekín es descubierto, creo recordar, en 1920 y desaparece en 1941 durante la Segunda Guerra Mundial. Los investigadores y los arqueólogos del museo donde estaban los restos de este Homo erectus era una figura muy importante porque representaba un poco el eslabón perdido dentro de la cadena de la evolución y lo que permitía la reconstrucción de la línea evolutiva del Homo. Pero cuando estalla la guerra, los arqueólogos y los antropólogos que regentan el museo, bueno, hacen lo posible por protegerlo, por proteger toda la riqueza que tiene el museo, pero parece ser que llega un momento en el que ya no pueden garantizar ya más ni la seguridad de ellos ni la seguridad de las piezas, y entonces intentan trasladarlos. Y en ese intento de traslado, todo este material arqueológico desaparece y se perdió para siempre. Después de la Guerra Mundial se intentaron ofrecer numerosas recompensas para quien diera pistas sobre dónde estaban los restos estos, pero no se pudo conseguir. Se sospecha que algunos marines parece ser que lo cargaron en algún barco para sacarlo de China, pero que fue hundido, parece ser, por la flota japonesa el barco en algún lugar y olvídate ya de los restos del Homo erectus, ¿no? Del hombre de Chukutien. Bien, nos dice el autor que entre el Paleolítico y el Neolítico hay en China un enorme vacío, quizás debido a que los vientos fríos y secos depositaron en las llanuras septentrionales grandes capas de loess. Recordad que cuando se produce el deshielo, cuando se produce el final de la glaciación, la retirada de los glaciares va acompañada por fuertes corrientes de viento
en el perímetro de los glaciares que arrastran cantidades enormes de polvo. Esas cantidades enormes de polvo que arrastra el viento glacial se depositan de forma sedimentaria en estratos geológicos que se llaman loess, ¿no? Se llaman loess, que están en todas las zonas del deshielo, están presentes en Europa, tal, pero especialmente en China hay grandes regiones de loess con capas de cientos de metros de espesor. Bien, este loess tiene la virtud de que es un material extraordinariamente fértil. Es un material maravilloso para el cultivo, bueno, hasta que lo agotas, ¿no? Bueno, es fértil, claro, es fértil las primeras 100 cosechas, ¿no? Luego pues al final pues también te lo llevas por delante como cualquier otra cosa, ¿no? Toda esta llanura china, que, a ver si podemos ver alguna imagen. A ver si podemos tener. Un segundito, a ver si os puedo abrir. Esta meseta del Loess abarca, como veis, toda la zona que está en sombra ennegrecida, ¿no? Desde la zona de Jinchuan hacia el sur, hacia Shanxi, y a la derecha hasta Pekín, hasta la zona de Pekín. Es una gigantesca región en la que el Loess se ha depositado en China. Aquí veis los depósitos de Loess en todo Eurasia, que como veis van siguiendo todo el círculo de deshielo, ¿no? Desde el centro de Europa hasta Pekín, ¿no? El punto en el que nosotros estamos hablando es esta zona que está marcada con la cruz a la derecha, las zonas de Loess de China. En esta zona de Loess, aquí tenéis el río amarillo, Yellow River, a la derecha, y el Yangtze arriba, es donde se producen estos desarrollos, este paso del Paleolítico al Neolítico y la posterior aparición de la civilización en China. Luego os pasaré algunos documentos sobre el Loess para quienes estéis interesadas. ¿Qué aspecto presenta esto? Bueno, pues ahora lo vamos a ver. 9. Aquí tenemos una vista satélite de la región. Como veis, si lo ponemos a escala, estamos hablando de una gigantesca superficie del orden de 2.000 kilómetros, 2.500, 2.000 kilómetros por 500, 600 kilómetros de ancho, que hoy ya erosionada presenta este aspecto, ¿no? En muchas regiones, pero no sé si os dais cuenta, las terrazas que hay aquí son un signo de que ahí hubo una fuerte actividad de cultivo, ¿no? En esas terrazas. Esas terrazas no son una mera casualidad, ¿no? Aquí tenemos otros ejemplos de cómo se presenta el Loess en la actualidad en China. Son enormes depósitos sedimentarios de decenas, centenares de metros de profundidad según los sitios. Es una tierra muy rica hasta que, bueno, pues el cultivo intensivo pues la agota, ¿no? Pero mientras eso no ocurre,
¿Por qué insiste tanto el autor en este concepto de los? Porque el modelo agrícola chino es un modelo diferente al modelo que hemos visto en la Mesopotamia. Las riquísimas tierras de cultivo que permite el los no necesitan un trabajo extensivo. Se pueden hacer pequeñas parcelas de cultivo intensivo que son un modelo económico radicalmente diferente al modelo mesopotámico o al modelo egipcio. Radicalmente diferente. Y eso viene dado por el régimen de lluvia, por la presencia de agua y por la riqueza del suelo. Bueno, pues este los representó para China un hecho natural diferencial con respecto a los otros modelos económicos propios del Neolítico. Entonces nos dice el autor, entre el Paleolítico y el Neolítico hay en China un enorme vacío, quizás debido a que los vientos fríos y secos depositaron en las llanuras septentrionales grandes capas de los, tapando cualquier resto que pudiera quedar previo del Paleolítico, ¿no? A mediados del tercer milenio aparecieron casi repentinamente en China septentrional aldeas agrícolas que vivían de mijo, cebada y arroz. En el sudeste el arroz ya no era silvestre, ya estaba domesticado. Sara, continúa tú, por favor. En general, casi todos los asentamientos más antiguos se encuentran a lo largo del río Amarillo, en dirección de este a oeste. Probablemente el conocimiento de la agricultura llegó a través de la estrecha y de tierras semidesiertas que separan el Próximo Oriente del Extremo Oriente, aunque las semejanzas que pueden encontrarse entre la cerámica pintada de la China neolítica y la del Turquestán no sean pruebas definitivas. La población de la llanura del río Amarillo se hizo numerosa. A lo largo de la costa y en el valle del Yangtze aparecieron culturas neolíticas de menor importancia. Gracias, Sara. Mercedes, continúa tú, por favor. El primer periodo de civilización china documentado con suficiente claridad surge con sorprendente rapidez en el segundo milenio. Es el periodo que la tradición posterior asigna a la dinastía Shang, 1523-1027. Esta época se caracteriza por el uso del bronce, la presencia del caballo, el carro, el cultivo del trigo, el uso de la escritura y otras innovaciones. Cuando aparece la dinastía Shang, estamos ya ante un desarrollo civilizatorio completo, ¿no? Es decir, por eso no se puede plantear de que eso ha surgido de la nada. Evidentemente habría un desarrollo previo del que no ha quedado un registro claro, ¿no? Adelante, Mercedes. Hoy no es posible aún afirmar con certeza si China recibió el primer impulso civilizador de Mesopotamia, pero la presencia común de concepciones especializadas como las que acabamos de señalar, induce a la mayoría de los historiadores a creer en la existencia de algunos contactos. Cierto que la China, igual que la India, llegó más tarde a un nivel civilizado y que en comparación con el Próximo Oriente fue en muchos aspectos una región retrasada. Los chinos, por ejemplo, nunca desarrollaron la producción de la lana y de los quesos. El primer arado solo aparece en el primer milenio antes de nuestra era. La agricultura china en terrenos ricos en los fue siempre un cultivo intensivo de pequeñas extensiones. La agricultura china era una agricultura diferente. El terreno era muy rico y por tanto permitía cultivo intensivo de pequeñas extensiones, muy valenciano, ¿no? Es decir, muy al estilo de aquí de la zona, ¿no? Es otro concepto de cultura. Paco, continúa tú, por favor. Esta primera civilización china se desarrolló en la cuenca del río Amarillo, un curso de agua impetuoso que frecuentemente se desbordaba de su cauce e inundaba las llanuras septentrionales del país. Entre las muchas localidades que han salido a la luz, las más significativas
son las de Chenchu y Anyang. Esta última, que se encuentra en un asa del río, fue probablemente la última capital Chan. Las casas más importantes y los templos se construían con columnas de madera y quizá con tabiques interiores de materiales ligeros, sobre cimientos de tierra batida. Este estilo se hizo tradicional en la China posterior, aunque el tipo de casa con patio solo se puso de moda en la época. En la época Han. En los huesos de los oráculos Chan hay grabados unos 2.500-3.000 caracteres silábicos que son los predecesores de la escritura clásica china. En estos huesos de buey o en los caparazones de tortuga se escribían peticiones y después se repasaban con una punta de bronce caliente.